¿Qué cosa? Mira, nuestra pantalla se va a desplegar acá, nuestra pantalla gigante, porque cuando yo les decía que había traspasos de mucha plata en cuestionamiento, tenemos ahora el antecedente de una fundación. Mira. Ay, aquí Y los está. dos protagonistas en pantalla, militantes de Revolución Democrática, que llama mucho la atención, Axel, son 630 millones de pesos. Efectivamente, Axel, acompáñame. Esto es efectivamente, como sale ahí. Ya teníamos luces de esta fundación y de que era harta plata, pero ahora tenemos información un poquito más consolidada por parte de varias investigaciones y que la Fiscalía está haciendo una investigación y nos va a dar luces más adelante a propósito de lo mismo. Mira, para que se entienda bien, traspaso directo, ojo con lo siguiente, porque aquí las instituciones nos podemos perder, pero ojo, el foco aquí es importante. Traspaso directo de plata entre la gobernación regional de Antofagasta a una fundación que se llama Procultura. ¿De nuevo Antofagasta? Harta plata, 630 millones. Ahora, ¿para qué esa plata? Esa plata era parte de un plan de arreglo de fachadas importantes, históricas, patrimoniales de Antofagasta. Ya. Ok. Procultura, ¿tiene ese giro? Esa es la pregunta. Uno espera que sí, pues, con ese nombre. ¿Procultura tiene la capacidad de hacer eso? Bueno, su giro, hasta ese minuto, porque ha cambiado en el tiempo, tenía que ver con el acceso a libros ligados al área educación. O sea, otra cosa. Ya. Primer problema. Eso ya es una similitud con el caso de Democracia Viva desde el punto de vista de que Democracia Viva no hacía lo que dijo que iba a hacer con la plata que está en cuestión. Primera cosa. Pero aquí tenemos dos protagonistas. Ya. Pero puede haber otra. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Con las consecuencias no tengo idea de qué puede ser, pero si yo estaba hablando de Procultura. Procultura se llama la fundación. ¿En Procultura nunca tuvo algo que ver la primera dama Irina Caramanos? Irina Caramanos, pareja del presidente de la República, Sí. trabajó un año en Procultura, en el área de educación, en la dirección de educación de Procultura. ¿Y podemos saber en qué época ella trabajó un año y qué rol tenía en Procultura? Justamente ese, estaba ligada al tema educación y fue antes de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric. Primer nexo con el gobierno, Ya, ¿no? compa, ya, esto. Segundo, el director más importante, más conocido, vocero, si ustedes quieren, Alberto Larraín, psiquiatra, muy conocido. Sí. Porque ha participado en distintos medios de comunicación, etcétera, Sí. muchas entrevistas. También cercano al presidente de la República. Y en general, son personalidades que han estado a favor políticamente hablando de Gabriel Boric y de su llegada a la moneda. Estoy hablando en tiempos de campaña. ¿Ya? Hasta aquí simplemente estoy haciendo nexos. Sí. Pero acá, Axel, tú también, la información tú también las tenías que Irina Caramanos tenía algo que ver con Procultura. No sabía. Lo que pasa es que yo sabía que Irina había colaborado, pero antes del gobierno. antes. Ah, claro. Sí. Renunció antes. No, que había trabajado porque Procultura no es nueva, debe tener... No, 10 años. 10 años. Pero o sea, dedicada a otra cosa. Claro, se dedicaba a otra cosa. A varias cosas, digamos. y tenía un giro amplio, pero no en el giro de, llamémosle, de la obra física, como quien dice, como de la fachada. Claro. Entonces, yo creo que en la investigación, Nacho, Pri, van a ir apareciendo estos giros de emprendimiento, y eso es lo que tiene que generar la investigación que haga la Fiscalía y también la Contraloría. Es decir, ver cuáles fundaciones, desde qué año establecieron estos cambios, llamémosle, en sus competencias, en sus giros, Sí. para saber si Claro. tuvieron recursos asociados a esos cambios de giro. Mira, el problema de esta crisis es que al parecer muchas fundaciones, y no estoy hablando de esta en particular, sino en general, del problema que estamos viendo es que van cambiando su giro para poder, y esto es lo que va a investigar la Fiscalía, llegar a ciertos recursos. Y son precisamente fundaciones cuyas personas que han estado ahí, trabajaron y trabajan ahí, son cercanas o a partidos del oficialismo y también al presidente. Porque Claro. resulta que el psiquiatra Larraín. Alberto Larraín es cercano, es amigo Claro, del presidente. como yo te decía, él en general en los medios de comunicación ha tenido un rol como psiquiatra, primero que nada.
Pero en época de campaña, de la última presidencial y en general a nivel político, siempre ha sido una persona que ha defendido, que ha tenido opinión, en general a favor del Frente Amplio o de las ideas de ese sector, y en particular es cercano, como lo sabemos, al presidente de la República. En fin, eso es simplemente para dar cuenta de los personajes que están en esta historia, ¿no? Irina Caramanos también, pareja del presidente, bueno, participó en algún minuto en esta fundación. Te pregunto, ¿cuándo no le gusta a ella que le digan primera dama? No, ya no, ella renunció Irina, a ser a la pareja pareja del presidente. Sí. ¿Cuándo ella deja de formar parte de Procultura, que recibe 630 millones de pesos? Mira, la fecha exacta no la tengo ahora, la puedo chequear. Pero es como cuando Pero es antes de que asume el... Pero cuando gana el presidente Boric. No, Esa- mucho antes, sí. Antes. Si acá, mira, para ordenar un poco, esto es lo mismo que en el mundo del mercado. En el mundo del mercado hay información privilegiada, que algunos saben cosas antes. Y compran acciones. Y compran acciones, y hay fundaciones de todo tipo que saben cómo viene la mano en términos de las direccionalidades que hay en términos de líneas programáticas. Tú decías, ¿por qué en Antofagasta? Porque en Antofagasta hay muchos campamentos. Antofagasta, Sí, y no hay sitios para hacer campamentos. Exactamente, entonces ha habido una explosión y evidentemente para contener esa explosión hay una migración que es completamente desbordada. Entonces, lo que hay es se activaron mejoras en muchos campamentos. Entonces, tú no puedes llegar a un campamento a decir dónde están las empresas, las fundaciones que están porque no hay. Entonces, lo que hace el Estado recurre a sus anillos más cercanos. Y ahí es cuando se enteran normalmente los que están cerca del gobierno que viene esta demanda asociada a la realidad, a lo que se llama la piel del Estado. Ahora, el tema aquí, porque insisto, nosotros estamos dando cuenta de relaciones hasta el minuto, nada relaciones, pero hemos visto como en otros casos de fundaciones las relaciones nos dan luces de lo que puede venir después. Que es demasiada cercanía. Claro. Porque esto es un escándalo, sería un escándalo. Este es el tema que hace que esta cuestión sea mucho más delicada. Porque estamos hablando de mucha plata, 630 millones de pesos, pero en este caso, en este traspaso directo, hay otras cosas que llaman la atención. ¿Qué? Tenemos acá en pantalla a Miguel Crispi, Axel, jefe de asesores del segundo piso. Y también tenemos a... se me fue el nombre. Javiera Martínez. Javiera Sí. Martínez. Ella trabaja en la dirección de presupuesto. Ambos militantes de Revolución Democrática. Ya. ¿Ya? Y yo les decía ayer, ojo con esto, que Miguel Crispi hasta hace poco, bueno, ya ha pasado un tiempo, pero era, antes de tener ese rol, era el subsecretario de una área muy importante, Sí. que tiene que ver con la plata de las regiones. Sí. Sí. Ya. Mucha plata en la plata. región. Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ojo con lo siguiente. El gobierno regional de Antofagasta decide traspasar para esa misión que tiene que ver con las fachadas una buena cantidad de plata a esta institución, Procultura, diciendo lo siguiente, que el señor Miguel Crispi, en su informe decía claramente y garantizaba que Procultura es una institución suficientemente capacitada para realizar esa función. Cuando Procultura no tenía experiencia en ese tipo de trabajo. Al menos no era el giro. Y eso lo dice Miguel Crispi. Sin giros que claramente no tiene experiencia. ¿Y por qué aparece Nunca lo entonces haya la dirección de presupuesto? hecho. ¿Por qué? Porque es tanta plata que hay topes para entregar plata. Hay topes para que esto sea de manera directa. Para que no te vea la Contraloría, digamos. Hay topes. Claro. Ya. Por Depende eso- de la región, depende de la pega, hay topes. Pero es importante eso, porque en el caso de Democracia Viva son 421 millones, 426 Pero millones, pero no fueron de una, De sino una, que tres fueron en convenios. cuotas, tres pagos. Exactamente. Precisamente para no pasar bajo la lupa de la Contraloría. Porque hay topes. Claro. Pero en este caso, insisto, Miguel Crispi le dice al gobierno regional de Antofagasta, oye, esta fundación se la juega con la pega. Ya. Pero ¿cómo llegamos a ese monto? Bueno, aquí entra el rol de la dirección de presupuesto, Ya. que dice, también garantizamos que esto conviene hacerlo y determinan en la ley de presupuesto de la nación un acápite, una glosa, Para que el pago de 630 millones sea completo. para que parte de ese pago vaya por esa ley. Pero ¿por qué esto va a estar en la ley de presupuesto? No, porque, perdona Nacho,
todas las platas del Estado están en la ley de presupuesto. Todas. Incluso las del Poder pero Judicial, para este caso las se del exigía Congreso. concurso, No, espérame, experiencia. Axel, es que Sí, este punto es clave, perdón, para que se entienda todo y sí. podamos seguir comentando. Ya. En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Era demasiada plata para entregarla directamente. Si no se puede para entregar esa cantidad de plata, tú tienes que hacer un concurso. Tiene que haber un concurso público en que más oferentes digan, yo también quiero, yo también puedo hacer eso. Sí, po. Entonces, ¿qué hicieron? Para entregarla de manera directa, entraron a la ley. Es decir, para que pudiera ser un traspaso directo, acá hubo un cambio en la ley macro. No sé si me están entendiendo. Sí, te estoy entendiendo. En el pero- fondo... Perdona, Pero, dame un segundo. Y si me quieres redactar, perfecto, pero en el fondo, si tú quieres entregar esta plata, tiene que ser concursable. ¿Se entiende hasta Y ahí? si no, alguien firmó esa autorización. Para que sea un traspaso directo, se hizo este cambio, se suma, se decide que esto tiene que ir en la ley de presupuesto. Se hace con- se hace con 400 de los 600. ¿Se hizo con muchas fundaciones o solo con esta? La investigación hasta Tiene este investigación. minuto habla de Procultura. Axel. Ya. A ver, para no mezclar cosas. La ley establece partidas presupuestarias. Entonces, aquí y las distintas partidas presupuestarias tienen distintos niveles de autorización de acuerdo a quien asigna el monto y el monto propiamente tal. Claro. Acá, aparentemente, por lo que yo he podido leer, es a la DIPRES llegan cuando hay, entre comillas, cambios en las partidas, es decir, por ejemplo, estas platas iban a ir para comprar enchufes y ¿Ya? el gobierno regional solicita para comprar cemento. Entonces va y la DIPRES es la que tiene que autorizar el cambio de la partida. Ya, pero a ti, Axel, ¿no te sorprende que, según lo que nos cuenta Francesco, que Procultura, si se encargaba de una loable misión que entregar libros y Claro. libros por todo, ¿no No, te y otra montón de sorprende otras cosas. que le entreguen a una fundación que no tenía el giro, que entregaba libros, la reparación de fachadas cuando nunca ha tenido Claro, ningún lo tipo que de pasa es que experiencia? hay que separar primero la habilitación de Procultura, que ocurrió en la Subdere, ¿ok? De la autorización presupuestaria, que es el gobierno regional, que le pide permiso a todo el camino de la DIPRES para Sí. que pueda... No, pero te lo pregunto a ti, cambiar de entregar libros a reparar fachadas con arquitectura, ¿no te A mí sorprende? me parece, a ver, primero, voy a decirlo, me parece muy raro que alguien que se dedica a cultura aparezca contratando maestros para fachadas. es la primera O sea, sospecha. yo jamás contrataría para mi casa Porque no a hay un- experiencia. con todo el cariño que le tengo a los literatos, Sí. a un bibliotecario para que me arregle Ni- la ni entrada a la viceversa. casa. Y viceversa. Sí. Y no a lo mejor no le pediría al maestro que me arregle la casa, que me recomendara las lecturas del ejemplo, verano. sí. Entonces, eso me parece a lo menos que hay que estar enfocado. Lo que hay que tratar de no mezclar son las dos cosas, porque una tiene que ver con una habilitación que ocurrió hace un año para que Procultura pudiera ser sujeto de recepción de los fondos, es decir, la habilitación que hicieron en la Subdere, y otra cosa es la autorización burocrática que viene del gobierno regional. No, está bien. El que asignó la plata no es la DIPRES, es el gobierno regional. Sí, en Antofagasta. y que dice el gobernador regional que en el fondo si lo avisaron, Viene de allá. ¿qué va a decir? Po? Ahora, no, yo entiendo la explicación es muy buena, Axel. El punto simplemente es que aquí hay serias dudas de si este es un mecanismo para pasar plata a dedo o... porque no es que haya aquí algo fuera de la ley. Es si se hizo efectivamente para derechamente pasarle la plata a Procultura y que no hubiera ningún concurso, o sea, nadie más pudiera participar de ese dinero para Sí. hacer esa pega, Ya. o era realmente la mejor institución para hacer esa Y pega. a mí lo que me genera Esa dudas es la también pregunta. es que el jefe de asesores del presidente Boric, Miguel Crispi, tenga esa atribución de visar No, la no, no, posible- él Cuando era Subdere. Cuando era Subdere. Era Cuando su era cargo Ya, anterior. es importante aclarar eso. Sí. Muy cercano al presidente, de todas maneras, es muy Sí. cercano al presidente. ¿El presidente habrá sabido del traspaso de eso? También No, es una esto- gran duda. yo creo que Estas- jamás. perdón, estos traspasos, PRI, no este. En general, las rumas de traspaso y que se hacen durante un año son infinitas, infinitas. O sea, esto jamás pasa por el gabinete del presidente. Esto No. va directo al gobierno Ya, regional pero porque Axel. de una otra forma, perdona, Sí. hay fondos que están descentralizados. Por ejemplo, el FNDR
que es el que administra en las regiones, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es el gobierno regional el que habilita los pero pagos. es tan así que en el fondo no hay ningún tipo de control. Y uno se pregunta, ¿quién nos está administrando? Porque estamos hablando de una administración. El gobierno es un administrador del Estado. ¿Quién nos está administrando si tenemos este derroche de plata? Pero vamos a seguir conversando, Axel. Quiero ir a La Moneda, porque está Gabriela Alegría allí muy atentos a este Consejo de Gabinete. Justo el viernes estarán hablando de esto, Gabo. Tan atento que no nos hemos movido del patio esperando a ver si hay algún movimiento, alguna reacción, un movimiento hasta de las cortinas, porque tenemos que saber efectivamente qué es lo que está pasando. Y ustedes, todo lo que están hablando ustedes se debe estar conversando al interior del Salón Mombaras, y eso es bien relevante. La situación de Miguel Crispi, de Carlos Montes, de Giorgio Jackson e incluso del propio presidente Gabriel Boric, porque mucho hemos hablado esta semana de cuándo se enteró, si es que se enteró de manera correcta, quién le dijo, quién no le dijo, cuánto se demoró en enterarse. Por lo tanto, aquí adentro deben estar analizando lo que pasó durante todas estas semanas y lo que se viene para los próximos días. Así que hay que estar pendientes a lo que va a venir en las próximas horas, porque va a haber vocería después de este Consejo de Gabinete, y ahí vamos a poder tener un panorama completo, porque va a ser un punto de prensa que además nosotros vamos a poder preguntar directamente qué fue lo que se conversó allá adentro. Sí, y solamente preguntarte, Gabo, con tu experiencia, ¿cuánto duran aproximadamente los consejos de gabinete? Porque finalmente también la duración es una lectura que nosotros podríamos... ¿Es grande o no? Claro, si me imagínate que termina a las 3 de la tarde. Pero ¿cuánto duran aproximadamente? Un par de horas. Mira, ojalá no dure hasta las 3 de la tarde, porque hoy día es viernes, nosotros nos queremos ir no tan tarde, pero normalmente duran hhasta el mediodía, así que ahí podríamos estar con buenas noticias. Ya, hasta el medio. Gabriel, sigue absolutamente en vivo durante la mañana desde La Moneda 9.